¿Qué era lo que decían de los galipotes? La gente decía que los galipotes, que había galipotes. Ajá, ¿y qué era un galipote? Los galipotes creían la gente, porque yo no creí, que se volvía un perro, o se volviera un gato. Pero una gente. Si un hombre se volviera un perro, hasta un burro. Y eso tenía que ver. Decía la gente. Decía la gente que los galipotes, fulano se vuelve un burro, fulano se vuelve un galipote. Un tronco, dije, se metían tronco. Un tocón. Un tronco. Cortado, y que se ve un tocón, y usted como no sabía cuál tocón era, él pensaba eso. Decía en eso. Y por cierto, el abuelo mío, el difunto Nino, era mi abuelo y era un viejo grande, largo, y la gente creía que ese se veía galipote. ¿El abuelo suyo? Porque hacía cosas raras, pero era un hombre que leía la Biblia. Entonces nadie podía leer la Biblia. La gente, unos que no sabían de letras, los demás, y el que sabía, muchachos, joven, no podía leer. Entonces ya decían que era galipote. Leía la Biblia, tenía más conocimiento que los otros. Yo vivía después ahí. Y me recuerdo que, como se decía esa vaina de los galipotes, y de los muertos. Y la luna se está acostando de noche como entre las 11 a las 12 de la noche. Y yo salí de donde Levia y crucé ahí el arroyo. Y cuando entré a la platanal que yo tenía, ya yo estaba hombre, fue como 72. Y cuando yo vengo así, tenía encontré ese perro. Luego eso que viene allá, la luna acostando entró puro, un perro grande, berreno. Y yo, cuando yo vi esa, yo le caché las orejas al perro, como un burro, más que un burro, como un puerco grande. Y yo caí hincado, haciendo una oración al perro. Pero después yo entro en conocimiento, que era Ismael González, que tenía un perro que parecía un burro, berrendo, con cosas, y tenía que sostener las orejas así para abajo. Pero el miedo fue que me hizo... Y la noche... Sí, no, usted vio un galipote. Un galipote. Y cogió contra la joya de la joya. ¿Y pasado qué tiempo después usted se dio cuenta que era el perro de él? Bueno, a tiempo me encontré con el perro, que aparece que había de esa perra en calor por ahí. Y el perro bajaba allá para los Pañapitos con Ismael, para la finca. Venía de allá afuera y se entraba para allá adentro. Y el perro, como había perros, pues andaba, podía ser allá en casa de la caña. Entonces él andaba detrás de él y el perro venía cruzando por ahí porque era un caminito trillo. Y cuando él me encontró, él fue que se debió. Él me cogió miedo a mí, pero yo me tuve que caer muerto. No era un galipote, era un perro de raza. Era el perro, un perro grande, que casi por allá no había perros de ese tamaño. Yo se traje ese perro. Como eso pareció el perro es ese. Un pastor alemán grande. Sí, pero que aquí era como berrendo, los de los rebuses. Ahora, ok, un perro pastor de eso. Era como un ligado, un perro grande. Tenía las orejas bajitas, sí, grandes. Pero el miedo me hizo sentir que estaba temblando. Pero él me cogió miedo a mí también porque él se debió para otro lado, después de la joya. Él dobló. Bueno, yo andaba de tiempo de diciembre, lo latado. Es muy oscura la noche. Por encima de una montaña, se ve nada, lo que es una montaña. La que te pone la mano ahí en la cara. No, ni la mano, no se ve nada. Oscurito. Pero arranqué mi caballo, al paso. No dio mucho porque no veía el caballo que ve, el caballo era el que me llevaba. Y cuando yo llegué a donde le dicen el macaco, que había que bajar abajo, y hay tres arroyizos, que tú arriba en el alto, y hay que bajar y volver a subir. Y alcanzo a ver eso como si hubiera sido 2 o 3 bombillos claritos que se veía hasta el agua. Y este caballo estaba asustado, porque de dónde diablo va a haber una electricidad ahí. Digo yo, me paro arriba, digo, pero qué demonio que hay. Yo pensé que era alguna gente que estaba jugando con huevos o algo. Estaba como a 2 kilómetros de este. Eran 3 luces que brillaban de lejos. No, estaba iluminado, Se veía clarito. Bueno, solamente yo me tenía un par de tragos en la cabeza. No estaba borracho, pero estaba prendido. Digo, pero el negro no puede ser más hombre que yo.
negro y de pilo, que viajaba para allá de noche también, tarde de la noche, solo, allá de Maicella, estaba la chica allá, en el valle, estaba enamorado. Y cuando vi así que bajé abajo, pero yo voy asustado y el mismo caballo va con así, que no quiere pasar. Asustado. Muchachos, una guásima que sería casi de tronco así como un carro. Sí. Y cuando la... Un tocón de guásima se había secado en el monte de aquel tiempo. Y había todos los cucuyos y las nimitas del mundo. Era un cafetal de cacagual. Todos se prendieron ahí. Ya está, porque eso era como chupando como agua, digo yo que sería. O posando ahí en la noche. En la noche. Y ahora se veía como un árbol prendido ahí. Más que arbolito. Alumbraba. No, era más que arbolito. Era más una cosa bonita y eso natural así. Pero, muy bonito era, pero el miedo lo va a ver bonito. El santo, pero yo no tengo mucho miedo porque digo, coño, pero hasta me paré un ratito. Pero tenía miedo para saber que me paré un ratico a contemplar y eso. Bueno. Y después le decía a la digo, miren, ese pavo, el tocón está ahí, eso estaba así, ocupado, bien, imagínense usted, todo eso cucuyos ahí, luciérnaga. En el tiempo Nochebuena, que siempre hay muchas animitas, animitas, cucuyitos chiquitos. Entonces, pero todos esos pájaros. Lleno. Ellos se arropaban todo, el palo se hacía arropado, todo ahí, todo enterito. Pues la luz debió ser muy fuerte ahí. Que yo creía que eran 2 o 3 bombillos que habían allá, el agua, si yo vi el agua, el arroyo así, corriendo el agua, se veía el agua. Y allá arriba alcanzaba yo ver el agua. De tanta luz que... De tanta luz, digo, ¿y qué es lo que pasa ahí? Pero entonces, yo pensé, digo, que muerto lo que el diablo... Y era lo que nosotros le decimos cucuyo, es luciérnaga. Yo ando cantidad de brujos, y todo eso es mentira. Los brujos es bulto. Todo eso es bulto, de acuerdo. Es más, yo fui con la bruja de Mello. Yo fui a la bruja de Mello y yo me hice más brujo que ella. Me bebí la vaina que las otras no la podían beber. Porque yo tenía una bruja que dice que se enamora. Yo andaba enamorado. Y entró la muchacha conmigo. Y le dio un agua de que para amarrar y usted se la bebió. No, a la mujer que no podía beber las otras. Me dijo ella, dijo la bruja. Y él lo puede beber porque él monta no sé si es Anaísa, pero es otra bruja. Que yo montaba, que se enamora. Esa puta. Anaísa. No, hay otra más puta. Él mencionó otro nombre y yo. Sí, esta misma soy yo. Yo dije yo. Va, y usted se la bebió. Me bebí un vino preparado. Mi compadre me llevaban una caja de vino y romo, y bueno, eso lo legal, con agua y guía de vaina, preparan esa botella. Entonces yo dije así, pero que pasa nada la diabetes, y eso es lo que mata más. Y yo me la quedé para el trago. ¿Y qué era lo que tenía la del trago? Ellos vienen eso de hipnosis, de todos esos palos. Unos palos, y le hacen creer a la gente. Tienes agua ahí, pero va a dársela a todos los que van. Y entonces le echan el vino, el vino tinto, se lo echan. Entonces, al final de cuentas, todo era más mentira y miedo que otra cosa. Todo es miedo y mentira.